Vamos a iniciar las actividades académicas de este congreso, de este 15º Congreso Latinoamericano de Medicina del Dormir y Trastornos del Sueño, con una conferencia magistral. Va a haber 3 conferencias magistrales durante este evento, y una de ellas nos la va a proporcionar, nos la va a brindar, nos va a deleitar, como siempre, el doctor Óscar Prospero García. Su tema es de endocannabinoides y sueño. El doctor Prospero tiene su licenciatura en Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, la maestría en Psicobiología en la misma Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Neurociencias por la misma universidad. Hizo una estancia postdoctoral en San Diego, California, y pues es un investigador muy connotado en la medicina, y está con su laboratorio en la Facultad de Medicina, es SNI 3. Ha hecho más de 70 artículos originales en revistas ingresadas importantes, ha realizado más de 70 artículos de libros, ha escrito un libro, ha tenido a bien educar, formar, llevar por buen camino a varios investigadores jóvenes, y pues en su haber tiene 12 tutorías de tesis doctorales. Bienvenido, doctor, muchas gracias, y un honor para mí presentarlo. Gracias, Rafael, por la presentación, la invitación, y gracias por estar aquí tan temprano. Lo que quisiera comentarles un poco es el efecto que en un momento dado hemos podido describir en relación a los endocannabinoides y cómo modulan el sueño. Me pone un poquito así como incómodo las dos pantallas, porque no sé a cuál señalar, pero creo que ya que estoy parado de este lado, utilizaré esta. Espero que pueda coordinar un poquito bien esta plática, porque la verdad es que estaba pensando que a lo mejor puedo señalar con el señalador, si se quiera. ¿Sí se ve? Entonces es una posibilidad, y lo voy a hacer más cómodamente sentado. Entonces, así de que yo nunca he dado una plática sentado, pero ahora lo haré. Bueno, simplemente les estoy mostrando que pues, dormir ya saben, es una necesidad imperiosa, todo el mundo lo sabe. Ya lo veremos en un ratito, 10-15 minutos de que yo hablo, siempre tiene un buen efecto, y sobre todo a esta hora del día, ¿verdad? En la que se pueden quedar dormidos. Bueno, yo les quiero contar un poco. Primero voy a admitir que muy narcisamente la mayoría de los trabajos que voy a presentar son hechos con mi grupo, pero empezaré con algo que es lo que sería, digamos, la inspiración, el asiento de la idea global que estoy manejando en la información que les quiero mostrar. Entonces, en este caso, lo que quiero referir con esa ilustración, que esa ilustración la hice yo, así es de que entiendo que está no solamente fea, sino que está un poquito no bien hecha, y es para relatar la historia de 1910-1911, cuando Enrique León y su grupo privó de sueño a perros que previamente había implantado con una cánula en la cisterna magna para poder extraerles con facilidad líquidos cefalorraquídeos. Entonces tenía una cierta cantidad de perros a los cuales privó de sueño por varios días, en realidad fueron semanas, y tenía otros que los había dejado dormir ad libitum, no los molestaba para nada. Cuando terminaron las 2 semanas, en algunos perros hasta 3 semanas de privar de sueño, sacó líquidos cefalorraquídeos y lo puso a los que habían dormido normalmente y que ahora por la manipulación estaban despiertos, y se quedaron dormidos, ¿verdad? O por lo menos conductualmente, ya que estamos hablando de 1910, todavía no llegaba Hans Berger a generar el electroencefalograma y a poder determinar las diferentes fases del sueño. Entonces, es una historia interesante, obviamente nada más la estoy puntualizando,
me disculparán que no entre yo en los detalles, pero que son muy interesantes, pero pues la idea es nada más dar el contexto. Más adelante, en la década de los 60, el grupo de Monnier dice que si hay una sustancia en el líquido cefalorraquídeo, que es la que pudo pasar pirón, los perros pirón de sueño, a los perros no pirón de sueño, los hizo dormir, bueno, decía Monnier, bueno, esta debe pasar al torrente circulatorio y lo más probable es que podamos extraerla del torrente circulatorio y pasarla a otro animal y la hagamos dormir. Entonces él hizo esta anastomosis entre las yugulares de dos conejos y a uno le estimulaba el tálamo y le provocaba sueño, y ya para entonces utilizaba el electroencefalograma y produjo algo que él llamó el sueño delta ortodoxo, en el que estimulaba y además en el que no estaba estimulado, sugiriendo que por el torrente circulatorio había pasado una molécula que los hacía dormir, ¿verdad? Bueno, ese es el contexto global en el que posteriormente me fui metiendo. Y cuando trabajaba yo para René Duque Colín, obteniendo mi doctorado, lo que hicimos fue una serie de estudios en los cuales utilizamos gatos a los cuales habíamos implantado previamente con una cánula en el cuarto ventrículo para poder extraer también nosotros líquidos cefalorraquídeos. Privábamos a los gatos selectivamente de sueño humor con la técnica bien conocida de la plataforma invertida, y luego les extraíamos el líquido cefalorraquídeo después de 24 horas de privación. Y lo que hacíamos era, sacábamos líquido cefalorraquídeo de animales que no estaban privados de sueño, también, y lo extraíamos de aquellos que estaban privados de sueño. Entonces, sí se ve mi apuntador, ¿verdad? Perfecto. Entonces, lo que hacíamos era que los gatos que iban a recibir el líquido cefalorraquídeo estaban privados de sueño, pero por medios farmacológicos. Hay una molécula que se llama paraclorofenilalanina que inhibe la síntesis de serotonina y mantiene, dependiendo de la dosis, es capaz de mantener a los gatos insomnes hasta por 72 horas. Entonces nosotros ahí en el pico del insomnio les administramos el líquido cefalorraquídeo de los controles o el líquido cefalorraquídeo de los gatos privados de sueño, y por ahí donde les estoy mostrando esta. Lo que vemos es de que tenemos primero animales controles que no están privados ni tratados de ninguna manera. Los que tienen PSPA y reciben líquido cefalorraquídeo de controles, y podemos ver la cantidad de vigilia que tienen, la baja cantidad de sueño de ondas lentas que tienen y prácticamente cero sueño. Pero cuando nosotros administramos el líquido cefalorraquídeo de los animales privados de sueño, lo que veíamos es de que la vigilia descendía, el sueño de ondas lentas no se modificaba, pero aumentaba el sueño, ¿verdad? Y después utilizamos un péptido que en ese tiempo, porque estoy hablando de la década de los 80, se puso de moda, que es el péptido intestinal vasoactivo. Y también lo administramos porque creíamos que por razones de la literatura, creíamos que también podía producir algún efecto, y vemos que también facilitaba el sueño de movimientos musculares rápidos de alguna manera. Bueno, estos datos son un poquito controversiales y lo que quieran, pero más adelante tuve la oportunidad de involucrarme con la tecnología un poquito más moderna, y entonces lo que hicimos fue privar de sueño a gatos por 18 horas, le sacamos el líquido cefalorraquídeo también del cuarto ventrículo, y ahora analizamos con HPLC qué había ahí en este líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí arriba en la primera corrida les muestro el líquido cefalorraquídeo de los gatos antes de ser privados de sueño, y luego el líquido cefalorraquídeo de los gatos que fueron ya privados de sueño. Son los mismos gatos antes de la privación y después de la privación. Entonces yo aquí, muy cándidamente, puse en rojo este pico como para señalarlo, pero creo que no necesitaban ponerlo en rojo. Observen cómo este pico aparece una vez que se han privado de sueño los animales, ¿verdad? Entonces, gracias a que yo pertenecía a un grupo bastante fuerte con químicos y todo eso, pues decidieron ver qué había en ese pico. Encontraron varias moléculas, pero una de las moléculas que empezamos a probar fue esta, a la cual le llamamos oleamida, ¿verdad? Oleamida, gracias a no voy a decir una colaboración, sino que en ese tiempo, 1992, aquí estoy hablando de 1993, en 1992 un sujeto llamado Rafael Mechula
de la Universidad de Jerusalén en Israel había aislado un líquido y decía que tenía propiedades semejantes a la marihuana. Lo había aislado del cerebro de cerdo y entonces lo había probado y decía, es marihuana y es una marihuana endógena. Entonces nosotros nos pusimos en contacto con él y le dijimos que si no quería probar nuestro líquido para ver si tenía tal vez alguna propiedad de marihuana. Se lo mandamos y me acuerdo, ¿verdad?, que en un fax, porque estamos hablando de principios de los 90, el fax era la neta del planeta, nos mandó en un fax escrito hacia mano, X anendocannabinoide. O sea, sí es un endocannabinoide, simplemente así, sin más gráficas, nada, simplemente dijo eso. Como es Meshulam, está en Jerusalén, está bien cerquita de Dios, entonces por el que dimos ¿verdad? Y entonces dijo, esto es un endocannabinoide, pues ahí está. Entonces hay varias moléculas, pero les señalo nada más esta, que es isoleamida, y nosotros la empezamos a utilizar. Entonces pudimos mostrar que cuando nosotros poníamos a ratas en condiciones adversas para poder dormir, ¿por qué? Porque había pasado 8 o 10 días de que las habíamos implantado, apenas las conectábamos por primera vez, las poníamos en el recinto ese donde registrábamos y era la primera vez que estaban allí. Bueno, en todas esas condiciones, las ratitas se pasaban mucho tiempo despiertas, como se representa en esta gráfica, con poco sueño de atletas 1, sueño de atletas 2, aquí está la cantidad, y el sueño muy poquito, ¿verdad? Pero cuando nosotros administrábamos solemnidad de manera sistémica, entonces veíamos que la vigilia disminuía importantemente, el lento 1 disminuye también, observes el importante aumento del lento 2 y el sueño MOR también aumenta importantemente. Entonces, bueno, para ese entonces ya Meshulam era muy famoso porque él es el que aisló el principio activo de la marihuana y ya había aislado la primera marihuana endógena, insisto, del cerebro de cerdo, ¿verdad? Posteriormente, otros investigadores demostraron que el cerebro tiene receptores a la marihuana, que es lo que estoy representando en este sitio, y al principio se describieron nada más 2 receptores a marihuana, a las cuales se les llamó cannabinoide 1 y cannabinoide 2, abreviadamente el CB1 y el CB2, ¿verdad? Que no me voy a detener a señalarles cuáles son las diferencias, porque el tiempo me apremia, pero lo que les quiero decir es de que en 1992 Meshulam describe anandamida, en 1994 nosotros describimos oleamida, y en 1994, posteriormente a nosotros, él da otro hit y describe 2-actilmilglicerol, que también es otra marihuana endógena, que se ha mostrado que en el cerebro del mamífero es el de mayor concentración, ¿verdad? Y que tiene más afinidad por el receptor además. Pero aquí les muestro en esta tabla las diversas marihuanas endógenas con las que ya contamos, que se han descrito y que creemos que es un sistema de señalización que se ha conservado no solamente en el mamífero, sino aparentemente con todo lo que se mueva, vuele, arrastre, nadie en este planeta, todo tiene un sistema de endocannabinoides que está modificando o participando en la señalización de la neurotransmisión. La característica del receptor a marihuana es de que es presináptico. Entonces se expresa en neuronas que son de otra índole neuroquímica, como el glutamato y GABA. Aunque es la que se está describiendo una interacción con acetilcolina y con noradrenalina. Entonces, vemos que primero que nada los endocannabinoides se sintetizan a demanda. Como son líquidos, no parece ser posible que se contengan en vesículas, y entonces llega el neurotransmisor, por decirlo así, ordena que se sintetice el endocannabinoide, y entonces el endocannabinoide, que puede ser, en este caso está ilustrando anandamida, se está ilustrando 2-AG, retrógradamente van a activar el receptor CB1 que está en la membrana presináptica, y con eso la respuesta, digamos, fundamental de activar el receptor CB1 es inhibir a ese botón sináptico. Es muy importante porque es una regulación muy específica. Una neurona, por decir, se calcula que una neurona hace alrededor de 7.000 sinapsis. Y vamos a decir que de esas 7.000 sinapsis se necesita que se inhiba nada más una. Entonces sería muy lógico que todas las neuronas se inhibieran, porque entonces se inhiben las 7.000 sinapsis. Pero ¿qué tal si la neurona que quiere que se inhibe esas sinapsis es la que genera el inhibidor? Y ese es el endocannabinoide. Entonces,
pues se inhibe una sinapsis, lo estoy exagerando, y quedan 6.999 funciones. Así es de que es un sistema muy delicado. Yo le llamo el Miguel Ángel de la conducta, porque está, ¿verdad?, de alguna manera esculpiendo la fisiología del cerebro. Entonces nosotros lo que hicimos fue mostrar que el receptor está en diversas zonas del cerebro. Ahorita les mostraré otras. La que más nos ha interesado últimamente es la expresión que hay en nuca accumbens, ¿verdad?, en su porción core y en su porción shell, y en esta porción les muestro la inmunofluorescencia del receptor CB1. Todas esas motitas verdes que ven es el receptor CB1, en este caso en el nuca accumbens, ¿verdad? No vayan a creer que es verde porque se trata de marihuana, sino que es verde porque es la longitud de onda que nosotros utilizamos. En esta otra ilustración también hecha por gente en laboratorio, lo que vemos ahora es una inmunohistoquímica revelada con aminobencidina, y entonces vemos en coloración sepia y café, digamos, la presencia del receptor. A donde quiera que vean que está más oscuro, quiere decir que hay más densidad del receptor, como pueden verse en los núcleos de la base, y donde vean que está un poco nada más amarillo, entre café y amarillo, hay menos densidad del receptor. Lo único que estoy diciendo, en resumen, es que está en todo el cerebro, ¿verdad? Y gracias a los trabajos de Nora Volkov en Estados Unidos, una psiquiatra mexicana que dirige en área, se ha podido demostrar que en el cerebro del humano igualmente está en todo el cerebro, ¿verdad? Ella ha utilizado una marihuana sintética enmarcada, ha utilizado PET y ha mostrado que el receptor se encuentra en todo el cerebro del hombre. Bueno, pues nosotros hemos tratado de detectar si hay cambios a lo largo del ciclo de luz-oscuridad de la expresión del receptor. Y aquí estoy poniendo dos ilustraciones en la cual lo que vemos aquí es que el receptor se expresa en mayor cantidad alrededor de la 1 del día en el puente y en el hipocampo, como dos ejemplos que estamos utilizando de estructuras donde se expresa el receptor, y en menor cantidad a la 1 de la mañana, ¿verdad? Si nosotros privamos de sueño a los animales, y aquí tenemos en esta gráfica el grupo control que no fue privado, es el control de caja que le llamamos. Aquí tenemos el que ha sido privado y lo sacrificamos inmediatamente después. Perdónenme, es privación selectiva de sueño-humor, ¿verdad? Sí, solamente se les privó de sueño-humor con la técnica de Fourier invertido. Inmediatamente que terminó la privación, lo sacrificamos, le medimos la cantidad del receptor. Todo esto lo hacemos por la técnica de Western Blot. Y aquí es cuando lo privamos de sueño por 24 horas y lo dejamos dormir por 2 horas, ¿verdad? Queríamos ver con un cierto rebote de sueño-humor se modificaba la expresión del receptor. Podemos ver aquí en el puente cómo durante la privación del sueño el receptor aumenta, pero durante el rebote aumenta mucho más. Lo cual nos estaba sugiriendo que sí, de alguna manera participa en la regulación del sueño y los movimientos oculares rápidos. Esto es en el puente. En el hipocampo no encontramos grandes diferencias en relación al control. Puesto que aumentaba el receptor, nosotros lo que pensamos es, bueno, vamos a privar de sueño a los animales y le vamos a meter un bloqueador del receptor para ver si podemos reducir o bloquear el rebote del sueño. Entonces lo que hicimos aquí, tenemos a los animales controles que no fueron privados de sueño. Los que reciben el bloqueador sin haber estado privados de sueño son las barras blancas. Las barras azuladas son los animales que fueron privados de sueño, los que reciben el vehículo y los que reciben un antagonista del receptor CB1 que se llama SR141716A, pero que los amigos le dicen Rimonabant, ¿verdad? Entonces usamos el Rimonabant, privamos de sueño por 24 horas selectivamente de sueño-humor. Y lo que podemos observar es de que cuando los dejamos dormir, pues la vigilia está disminuida, no se modifica el sueño lento 1, sí aumenta no hay cambios sueño lento 2 y aumenta el sueño-humor, ¿verdad? Esto es en el privado que tiene nada más el vehículo. Cuando le ponemos el SR141716A, entonces vemos que la vigilia reduce un poquito, aunque no hay diferencias, no se modifica el sueño lento 1, pero observen cómo aumenta el sueño lento 2 y se reduce el rebote de sueño. Entonces estas son respuestas que nos dio el cerebro de manera intrigante y que no sabemos exactamente qué puede significar que en el rebote nosotros bloqueemos al sueño-humor y aumente el sueño débil.
Bueno, entonces decidimos en una colaboración con el doctor Daniel Giomelli de la Universidad de California en el campus Irvine, medir las variaciones circádicas que tienen anandamida, ¿verdad? En este caso lo estamos viendo en el puente. Y entonces vemos que hay variaciones diurnas de la concentración de anandamida, es decir, el cerebro no la produce todo el tiempo. Entonces decidimos ahora administrar intraventricularmente anandamida y oleamida para ver el efecto sobre el sueño. Nos focalizamos un poco más en el sueño y aquí les estoy mostrando qué pasa con la administración aguda de un microgramo de oleamida o de anandamida, y vemos en rojo y en amarillo los grupos que recibieron en amarillo anandamida y en rojo oleamida, y en verde vemos el vehículo. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que ha aumentado el sueño humor importantemente. Decidimos continuar la administración por 15 días. Diariamente estuvimos administrando oleamida y anandamida, porque queríamos ver si iba a haber un efecto, digamos, de habituación. Y lo que vemos es de que al final de 15 días el efecto todavía se mantiene. Puesto que son sustancias que pueden producir adicción, dependencia, si se las quitamos súbitamente, es posible que tengamos un efecto, digamos, de rebote negativo, en el cual esperábamos que el sueño humor se redujera en cuanto le quitáramos el fármaco. Y lo que vemos acá es que, a pesar de que ya no es significativamente diferente, oleamida y anandamida del vehículo, de todas maneras se mantiene un poquito alto el sueño humor. Es decir, no está produciendo el efecto, digamos, negativo que hubiéramos esperado. Entonces, lo que vemos aquí en el siguiente punto es una variación también de anandamida, y esto lo que estamos viendo es en el puente. Es decir, esto es anandamida, y entonces lo que vemos acá es el efecto de la anandamida sobre el sueño. Cuando nosotros la administramos intracerebroventricularmente, vemos cómo cae la vigilia, no se modifica el sueño lento 1, pero solo aumenta el sueño lento 2 y el sueño 1. Esto era intracerebroventricularmente. Pero dijimos, vamos a administrarlo directamente al puente, porque queremos ver si genera de alguna manera un poquito más de sueño, si es más efectiva en producir sueño. Y lo que vemos acá es la administración. Tenemos en verde a las ratas que recibieron el vehículo. Obsérvense la cantidad de vigilia que tienen, obsérvense la cantidad de sueño lento 1, sueño lento 2 y de sueño 1. Cuando nosotros administramos anandamida, obsérvense la caída impresionante en la vigilia, obsérvense la caída en sueño lento 1, pero el aumento impresionante en sueño lento 2 y en sueño 1, ¿verdad? Cuando lo administramos ya directamente al puente. Entonces eso nos estaba diciendo que ciertamente los endocannabinoides están facilitando el sueño, y más que nada, pues el sueño. También encontramos en el hipotálamo las variaciones circádicas, y en el hipotálamo la mayor concentración que se pudo observar fue durante el periodo de luz, es decir, cuando las ratas espontáneamente están durmiendo. Así de que decidimos administrarlo en el hipotálamo lateral, pero antes encontramos otra información que decía que activando a un receptor que se llama PAR1, un receptor activado por proteasas, estaba liberando 2-aracnidilglicerol, 2-AG, en el hipotálamo. Entonces decidimos administrar primero una sustancia que facilitara la acción del PAR1. Esta molécula se llama SR, y lo que podemos observar acá es el efecto importantísimo de inducir sueño humor una vez que lo administramos en el hipotálamo lateral. Pero no solamente eso, sino que estamos viendo la administración de otro inhibidor del receptor CB1 simultáneamente a la administración del activador del PAR1. Es decir, activamos el PAR1 y luego le metemos el antagonista del receptor CB1, porque esperábamos que el efecto del PAR1 fuera a través de activar al CB1 con alguna de las moléculas endógenas. Y pueden ustedes observar cómo bloqueó totalmente el efecto inductor de sueño. Entonces nos estaba diciendo que esta sustancia que activa el PAR1 en realidad no induce sueño humor por activación del CB1. Entonces decidimos también utilizar una molécula que inhibe la síntesis de 2-AG, porque
interactúe con la enzima que lo sintetiza, interfiere con la enzima que sintetiza el dopamina. Entonces, ¿qué pasó? Lo que vemos acá nuevamente es el aumento de sueño humor con esta sustancia que activa al PAR1, pero cuando le metimos el bloqueador de la enzima que sintetiza la marihuana endógena, se bloquea totalmente el sueño humor también. Entonces, lo que estamos viendo pues, es de que bloqueando al sistema endocannabinoide, cualquier otra molécula que esté produciendo sueño humor por activación del hipotálamo, puede ser que esté haciendo solamente a través del bloqueador. Pues, ¿qué nos quedaba más que administrar ahora directamente el 2-AG? Vamos a ver si el 2-AG directamente produce un aumento de sueño, y podemos ver acá un aumento que se ve un poquito pequeño, pero porque lo puse con las otras barras, pero realmente fue un aumento de aproximadamente un 35% de aumento de sueño con una administración directa del hipotálamo de 2-AG. Entonces decidimos preguntarnos qué pasaba si allí estaba activando hipocretinas o orexinas también llamadas, o estaba activando neuronas que sintetizan hormona concentradora de melanina. Porque son dos moléculas que tienen que ver con el sueño. Bueno, las orexinas también con la vigilia, ¿verdad? Recuerden que en una buena cantidad de pacientes que tienen narcolepsia, lo que se encuentra es que las orexinas están bajas. Eso quiere decir que las orexinas bloquean la aparición del sueño, mientras que las neuronas que sintetizan hormona concentradora de melanina, esas facilitan el sueño. Entonces decidimos ver por medio de FOS si había alguna activación de las orexinas. Aquí desafortunadamente no se ve abajo la cantidad de FOS, pero en realidad es muy poquita, no se puede ver muy bien por entre otras cosas, porque es muy poquita. Y arriba ven las manchitas un poquito de naranjas, esa es neuronas coexinérgicas en el hipotálamo lateral. Bueno, cuando vimos las neuronas MCH-érgicas, las que sintetizan hormona concentradora de melanina, lo que encontramos fue arriba está las neuronas como tal, identificadas, y creo que se ve un poquito abajo, y se lo pueden ver, quiere decir porque se activaron más las neuronas MCH-érgicas con la administración de 2-AG. Entonces, les damos el acercamiento que hicimos para ilustrar con un confocal, y lo que podemos observar acá son las neuronas MCH-érgicas, y en rojo observamos la proteína FOS, para poder sugerir que esas neuronas son las que se activan cuando nosotros administramos 2-AG, y consecuentemente parece ser que esto es lo que produce sueño, ¿verdad? Entonces estamos viendo una interacción entre los péptidos y los endocannabinoides para producir el sueño del movimiento celular. Bueno, pensamos que a lo mejor en otros sitios, si administrábamos el fármaco en otros sitios, es decir, los endocannabinoides, también podrían producir sueño. Así es que lo administramos en el hipocampo. Entre otras cosas, por cierto interés que tenemos entre el sueño y la memoria. Entonces administramos en el hipocampo, y también habíamos visto variaciones circálicas de anandamida en el hipocampo. Aquí están las zonas que utilizamos para administrar en el hipocampo, y lo que observamos fue un aumento importante de sueño-humor dependiendo de la dosis, ¿verdad? El sueño de las atletas también aumenta, no tan importantemente, pero el sueño-humor aumenta importantemente cuando lo administramos bilateralmente en el hipocampo, en CA1, en este caso fue anandamida. Bueno, dijimos, bueno, parece ser que donde quiera que administremos los endocannabinoides va a haber algún efecto. Entonces, por un contexto que tenemos y que no tengo tiempo de explicarlo, decidimos también administrarlo en el globo pálido interno, que en la rata se llama núcleo endotransemital. Y entonces lo que vemos acá es de que la administración, y aquí espero que logre verse, en los sitios de administración, bilateralmente, ¿verdad? Aquí en el globo pálido interno, y entonces administramos anandamida, y lo que vemos acá es una reducción de sueño, de vigilia, un aumento del sueño no humor y un aumento del sueño del movimiento celular. Esperábamos lo contrario, bloqueando el receptor, y entonces metimos a M251, que es un bloqueador selectivo del CB1, y podemos ver cómo aumenta la vigilia, cómo se reduce importantemente el sueño no humor y cómo se reduce el sueño. Entonces, como que el sistema endocannabinérgico está funcionando a diversos niveles,
y esto nos da también una idea de un mapeo de cómo podemos estar rastreando los niveles de vigilancia. En el poco tiempo que me queda, quisiera explicarles que hemos estado utilizando otras aproximaciones. Nuestra idea era poder cosechar a partir de algunos trabajos que están publicados en la literatura, incluido el doctor Tufik, en el cual lo que hacen es separar a las ratitas del cuidado materno durante las primeras 2 semanas de vida. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Privamos de cuidado materno a las ratitas del día 2 al día 16 postnatal. Las privamos durante 3 horas, ¿verdad? Y 21 horas están con la mamá. Por decirlo así, si tienes 2 ratas macho, le quitamos una y dejamos la otra como control, ¿verdad? Entonces estamos tratando de ver si se modifica el sueño, como ya lo han demostrado, insisto, incluso Tufik lo ha demostrado, que se modifica el sueño cuando las ratas llegan a la adultez. Entonces, en colaboración con el doctor Fabio García, que está por ahí sentado de la Universidad Veracruzana, vimos si había algún cambio estructural en las neuronas de estas ratitas separadas cuando llegaban a la adultez. Y con una técnica de Golgi y con esta técnica, con este software que él tiene, que nos ayuda a ilustrar muy, yo digo que elegantemente, tanto la atribución como la reconstrucción tridimensional de las neuronas, pudimos observar que hay cambios estructurales, ¿verdad? Y estos cambios estructurales los resumo acá. Es decir, la cantidad de dendritas que estas ratitas, que solamente fueron separadas de su mamá por 3 horas durante los primeros 14 días de vida, en la corteza prefrontal lo que ocurre es una caída importante de la arborización de estas neuronas, ¿verdad? Y lo que pudimos observar en el núcleo accumbens, que es otra estructura que nos interesa, es que es al contrario, aumenta importantemente la arborización del árbol dendrítico de las neuronas residentes en el núcleo accumbens. Aquí podemos ver cómo se hizo el análisis, digamos, con cada tipo de dendrita que estábamos analizando, y podemos observar globalmente cómo caen las dendritas en las ratas separadas y cómo aumentan las dendritas en la corteza frontal y cómo caen, y cómo aumentan en el núcleo. Bueno, no solamente vimos eso, sino que vimos que con la separación, el receptor cannabinoide en el núcleo accumbens, en la corteza frontal, en el núcleo accumbens y en el hipocampo, había cambios. Lo que vemos acá es una caída del receptor CB1 en la corteza frontal y un aumento en el núcleo accumbens. En el hipocampo no hubo nada. También decidimos ver si el receptor que tiene que ver con la respuesta al estrés, uno de los múltiples receptores, pero el receptor al glucocorticoides sí se modificaba en esas ratitas. Acuérdense, solamente las manipulamos del día 2 al día 16 y luego las dejamos crecer hasta que tenían entre 250 a 300 gramos y les hicimos estos análisis. Es decir, el cuidado materno parece ser que está produciendo estos cambios. Lo que vimos con el receptor a glucocorticoides es que también cae en la corteza frontal y en el hipocampo. Entonces estamos viendo que hay cambios en el árbol dendrítico, hay cambios en la expresión del receptor CB1 y hay cambios en el receptor a glucocorticoides. Bueno, pero ¿qué pasa con el sueño? ¿Verdad? Que eso es lo que nos interesaba. Y ahí vemos, espero que se vea con claridad, porque aquí en pantalla no muy bien. En las primeras 2 barras comparamos la vigilia de las ratitas que se quedaron a su lado de su mamá y comparadas con las ratitas que fueron separadas. Y lo que podemos observar, que espero que sí, con mi señalador, es que hay un aumento en la vigilia importante, ¿verdad? En la siguiente grupo de barras observamos la cantidad de sueños no more, cómo caen en las ratitas separadas, pero lo más importante es como el sueño de movimientos musculares rápidos ha caído de manera impresionante. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que decidimos administrar ahora oleamida sistémicamente para ver si podíamos restituir el sueño. La verdad es que tenemos la fantasía de que podemos hacer medicina translacional y que por eso utilizamos las técnicas sistémicas, porque por lo menos en México se ha utilizado algún fármaco que activa el CB1, ¿verdad? Si en un momento dado nosotros somos capaces de demostrar que la activación del CB1
produce o restituye sueño en ese modelo de ratas que tienen menos sueño, pues es posible pensar en alguna medicina transnacional según lo que. Entonces, lo que vemos acá es en las siguientes dos barras, ¿verdad? En la tercera y la cuarta, vemos cómo la administración de oleamida sistémica reduce la vigilia, aumenta el sueño no humor y, sobre todo, restituye a niveles semejantes al control la cantidad de sueño. Entonces, pareciera ser que la caída, tal vez en estos receptores, promueve que los animales duerman menos, pero la restitución del sistema canalérgico facilita que se presente el sueño. Entonces, decidimos nuevamente regresarnos al hipotálamo y decir, bueno, pues qué tal si ahí lo administramos y vemos qué les pasa a estas ratitas. Y lo que resumidamente voy a decir aquí es que tenemos un aumento de la vigilia importante en las ratitas separadas. Cuando se le administra, en este caso fue 2 AG en el hipotálamo lateral, podemos observar que cae la vigilia, podemos observar que aumenta el sueño no MOR y podemos observar un impresionante aumento del sueño en los movimientos celulares. Nos falta demostrar que ciertamente es por un efecto sobre las neuronas químicas, como ya demostramos en el otro tipo de ratas y de experimentos. Bueno, hemos administrado en algunos otros sitios, me voy a saltar porque el tiempo se me está acabando, pero lo único que les quiero decir es que con esta idea de que el sistema endocannabinérgico está modulando el sueño, que hoy por hoy todos aquellos que se dediquen a la clínica estarán de acuerdo conmigo, no tenemos ningún fármaco que facilite realmente el sueño delta y el sueño MOR en la clínica, ¿verdad? Tenemos fármacos que no empeoran el sueño y que facilitan que el sujeto duerma, ¿verdad? Pero no les aumenta ni el sueño delta ni el sueño. Entonces, fármacos que activen al receptor CB1 parece ser que se están aumentando el sueño delta y el sueño delta. Nuestra misión al estar mostrando a estas ratitas que tienen menos sueño es suponerlo como un modelo de insomnio, ¿verdad? Y administrar las sustancias que activan el CB1 y ver si le restituimos el sueño, y hoy por hoy lo hemos logrado en nuestra ratita. Pero entonces no nos quedamos ahí, estamos tratando de ver si podemos diseñar fármacos que puedan facilitar el sueño, pero que no produzcan adicción o dependencia, que eso sería uno de los principales problemas cuando utilizamos un fármaco canalérgico. Y entonces, con químicos de la facultad, bueno, antes de la UNAM, el doctor Ignacio Rivas, por ejemplo, es el químico que ha sintetizado algunas moléculas, las hemos estado probando, y aquí pueden ustedes observar la molécula, ¿verdad? Esta es la molécula, no le tenemos realmente un nombre, y no me digan que yo les explique las características químicas, ¿verdad? Para eso tendría que tener a Ignacio Rivas aquí que les explicara, pero él la sintetiza. Él dijo que tenía alguna propiedad de unirse al receptor CB1 y lo probamos. Lo que podemos observar en la gráfica de abajo es el importante aumento del sueño MOR que produce cuando nosotros lo administramos de manera sistémica, ¿verdad? Entonces, también hemos observado, y la repetí, aquí trae las significancias, el aumento del sueño MOR durante las primeras 4 horas después de la administración. Y luego tenemos un aumento del sueño de ondas negras que resulta significativo, pero no es tan excepcionante, ¿verdad? Y tenemos una caída de la vigilia que en números pueden ver que sí es importante la caída de la vigilia. La latencia del sueño MOR se ve importantemente disminuida, aunque la del sueño lento no está bien. Entonces estamos teniendo, pues, desarrollando fármacos que puedan activar al CB1 y que en un momento dado no produzcan adicción. Entonces decidimos probarlo en una prueba que se llama de condicionamiento de preferencia de lugar, para ver si de alguna manera tenemos una idea de si está produciendo adicción o no está produciendo. Entonces, los resultados en la prueba de preferencia de lugar es que cuando nosotros damos el fármaco no hay modificaciones en esta prueba. Yo sé que quizá algunos no la conocen, debería yo explicar qué es la prueba, pero no lo voy a hacer por falta de tiempo. Pero nada más créanme que esta prueba evalúa si la rata le gusta el fármaco y lo busca como una
con un reforzamiento muy importante. En este caso no muestra ningún reforzamiento y por lo tanto este fármaco pareciera ser que lo podríamos utilizar como un inductor, probablemente como un inductor de sueño y con poca probabilidad de que nos produzca dependencia. Pero no solamente la dependencia es un efecto colateral, hay más efectos colaterales que nosotros no sabemos y que tenemos que evaluar antes de que siquiera pudiéramos decir que es un fármaco que se puede utilizar en la clínica. Así de que falta mucho por recorrer, pero estamos en ese etapa. Obviamente, yo soy el que me paro aquí a hablar apropiadamente sobre los datos, a presumirlos, a decirlos, pero eso obviamente no es un trabajo único de mi persona, sino que tengo un grupo. Muchos de los que han hecho los trabajos también ya se fueron, afortunadamente, como dijo el doctor, lo señaló. Hay 12 doctores que ya trajeron un laboratorio, que están trabajando en diversos sitios de México y de Francia y de Estados Unidos. Algunos están en Alemania. Pero aquí tengo algunos de los colaboradores. No mencionaré a todos porque nos toma tiempo, pero voy a mencionar a la doctora Mónica Méndez, que es mi colaboradora más fundamental, en el brazo derecho de mi laboratorio, a la doctora Alejandra Ruiz, que a pesar de que ella tiene su propio laboratorio y está desarrollando su línea de investigación independiente, colabora también conmigo y hacemos varias cosas, un poquito involucrando la genómica y además en humanos, ¿verdad? Y bueno, varios otros de los miembros de acá que están aquí en esta reunión, disculpen que no diga sus nombres, pero no hay tiempo. Quiero también mencionar a la doctora Jacqueline Cortés, porque con ella vemos, digamos, la parte clínica, es donde vemos a los pacientes y donde potencialmente vamos a empezar a utilizar fármacos como que está utilizado en México para ver los efectos sobre la ansiedad y sobre el dolor. Entonces, pues, antes de terminar, necesito agradecer a los sitios que me apoyan económicamente. Mi mamá, que es facultad de medicina de la UNAM, ¿verdad? Es la que más me da dinero de apoyo, de GAPA, como una instancia también de la UNAM, que me da dinero, CONACYT, que es muy agradecido, que frecuentemente me da dinero, y la Fundación Miguel Alemán. Y con esto les doy las gracias.